Bueno, vamos a charlar con el doctor Óscar Jaimes, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Doctor, muchas gracias y muy buen día. Buenos días, Oscar Mario. Gracias a ti por la invitación. Bueno, el INEGI da a conocer esto que se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Dice, la corrupción cuesta 9,500 millones de pesos. Al menos, cerrando cifras, 15% de la población enfrenta o fue víctima de un acto de corrupción. El costo de los actos de corrupción en México ascienden a esta cantidad que ya mencionaba. Yo quisiera comenzar, doctor, ¿cómo llevan a cabo esta encuesta, este ejercicio? ¿Qué metodología utilizan? Bueno, esta es una encuesta, Oscar Mario, que venimos realizando desde 2011, cada 2 años, y es una evaluación que se realiza para medir en la población de 18 años y más en zonas urbanas de 100,000 habitantes y más, con una muestra de 46,000 viviendas y con periodo de referencia del año, la levantamos a final del año, entonces el año en curso. Esto lo hicimos el año pasado, estamos dando a conocer los resultados esta semana y tenemos una tasa de respuesta alta, es más del 86% de la muestra obtuvimos la respuesta. Y lo que hacemos entonces es una evaluación de la calidad de los servicios públicos a los que pues toda persona debería tener acceso, como el agua potable, el drenaje, el alumbrado público, y aquellos que la población demanda, como la educación pública, la atención médica, transporte, entre otros servicios. También las experiencias que tiene la población al tener un acercamiento con los gobiernos a través de los trámites, pagos de servicios, solicitudes de servicios y otros contactos que se tienen también con las autoridades, y con esto podemos tener también una visión de cómo son esos contactos, cuáles son las áreas de oportunidad que hay para mejorar los servicios, los trámites públicos. Y una parte muy importante, la corrupción, que se da en ese contacto, en ese espacio que hay de contacto entre los gobiernos y la población. Eso es lo que medimos en la encuesta y pues estos resultados los dimos a conocer el martes pasado y pues tú ya diste un resumen bastante detallado de lo que la encuesta da. La encuesta tiene mucha información, tiene estimaciones por entidad federativa, por 32 zonas metropolitanas de interés y para los distintos trámites y sus características. Por ejemplo, en el caso del agua, podemos saber cuáles son las características o atributos de calidad que la población identifica. Si el agua, por ejemplo, tenemos algunas características, proviene de la red pública, el 90% de la población lo identifica, que tiene una pureza y claridad del agua, 61%. Pero en el caso Deme, doctor, 3 minutos y regreso con usted. Estoy con el doctor Óscar Jaimes Bello del INEGI. Bueno, regreso con el doctor Óscar Jaimes, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Llevan a cabo esta encuesta que se llama Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Y bueno, ahí se mide qué tanto afecta al país la corrupción, medida en pesos y centavos, la confianza que sigue bien la confianza hacia el ejército y la marina. También preguntan sobre la calidad en los servicios públicos básicos. En fin, doctor, hablan y dan a conocer sobre esto que deriva en una aritmética que ojalá, como usted mencionaba antes de la pausa, pues tome en cuenta el gobierno federal y sus diferentes instancias, pues para mejorar lo que ustedes están reportando a través de este ejercicio, porque si nada más sirve para
pues dar a conocer estos números y seguir igual, pues sería una lástima, ¿no? Ese es el propósito, Oscar Mario. La información que tenemos disponible en la página del INEGI es muy detallada por entidad federativa, también por área metropolitana. Por ejemplo, en el caso del servicio de agua potable, Monterrey, Chihuahua y León tienen los mayores porcentajes de población que consideran que el agua es potable, que la pueden beber sin temor a enfermarse. A nivel nacional es 24% la población que considera que puede tomar el agua potable que recibe en sus hogares sin temor a enfermarse. En Monterrey es 74%, en Chihuahua 55%, León 53%. Mientras que en Villahermosa el 2% de la población tomaría el agua sin temor a enfermarse, en Acapulco el 5%, en Tampico 6%. Ese es el tipo de información así de detallada que permite pues tener un panorama de la calidad de los servicios públicos básicos en el país. A nivel nacional solo el 48% de la población se encuentra satisfecha con todos los servicios públicos que están incluidos en la encuesta, estos que yo mencionaba como el agua, drenaje, el alumbrado público, pero también la educación pública, los servicios de salud, en fin, incluido también el transporte público. Así de detallado es. Y en el caso de la corrupción, la información disponible también permite hacer un diagnóstico preciso de en qué tipo de servicios está la corrupción más presente. Y pues esto es en el contacto que hay entre la población y las autoridades de seguridad pública. En 65% de la población que tuvo contacto con policía sufrió algún acto de corrupción o enfrentó, al menos si no pagó, un acto de corrupción. Después está el Ministerio Público con 24% y los permisos relacionados con la propiedad, el 22%. Aquellos que tienen menor porcentaje de corrupción, pues son los que tienen que ver con la atención médica y algunos pagos, porque pues no hay un contacto con un servidor público. El pago del predial, por ejemplo, del agua potable, estos tienen menos de 1%. También es muy importante mencionar que los trámites, pues que antes se realizaban en buena medida en las oficinas de gobierno, ahora muchos de estos se hacen a través de Internet. Pasó de menos del 5% a cerca del 15% los trámites que se realizan a Internet, y pues ahora cerca de la mitad de la población ya tiene un acercamiento con los gobiernos a través de las herramientas digitales, y esto también contribuye a disminuir la corrupción, Oscar Mario. Oiga, dígame, bueno, están ya llegando preguntas, comentarios del auditorio. ¿Cómo llegan a esta cifra de 9,500 millones de pesos como el costo de la corrupción en el año 2021? ¿Cómo llegan a esta aritmética? Sí, bueno, esto se hace a través de una lista de trámites que se realizan de manera personal por la población. Lo que tenemos en la encuesta es una selección aleatoria de viviendas, hogares y una persona que es seleccionada dentro de un hogar, y esto permite tener estimaciones pues a nivel nacional con mucha precisión, con esta muestra de más de 46,000 viviendas. Entonces, como mencionaba, esto permite a través de un listado de los trámites que realizan las personas de manera personal, los pagos, por ejemplo, de predial, de agua, pero también contactos que se pueden tener con los gobiernos por solicitudes de servicios, incluidos los servicios médicos, la educación pública, aquellos que tienen que ver con el registro civil, por ejemplo, trámites vehiculares. En fin, es una lista extensa, y esto pues nos permite tener la caracterización de la parte de la calidad, cómo fue el trato, si hubo algún problema en la realización de estos trámites, y también la parte de la corrupción, ya de manera precisa. Por eso sabemos en qué tipo de trámites se da en mayor medida o en menor medida la corrupción. Y también se pregunta por el costo, cuánto fue pues lo que tuvo que aportar de manera extraoficial, es decir, aquellos pagos o también pueden haber sido algún tipo de favor, y cómo se cuantifica por parte de la población, y a través de esas respuestas que obtenemos, pues hacemos una estimación por tipo de trámite, pero también por entidad federativa. Entonces, así sabemos que los contactos con autoridades de seguridad pública
de estos 9.500 millones, que es el total, el costo de la corrupción, representan casi un tercio. Son 3.186 millones de pesos en los contactos con autoridades de seguridad pública, y en promedio representaron 1.767 pesos por persona afectada. Después están los trámites vehiculares, 400 millones de pesos, con 839 pesos en promedio por persona afectada. En el registro civil, 62 mil millones de pesos en total, esa es la estimación, y un costo promedio de 785 pesos. O, por ejemplo, otros trámites que también se pueden desagregar de esta forma, están contenidos en la información que publicamos. Por entidad federativa, bueno, los 3.044 pesos que son a nivel nacional por persona afectada, tenemos que en Yucatán, Oaxaca, Michoacán tienen las mayores estimaciones, 12.500 pesos, 8.700 y 5.100 pesos respectivamente. Mientras que en Colima, Morelos y Campeche tienen las menores estimaciones de costo promedio, 1,000 pesos en Colima, 1,100 en Morelos, 1,100 en Campeche. Oiga, bueno, son datos muy importantes, muy interesantes. Le están preguntando cuántas personas se incluyen en la muestra y si es representativa. Bueno, y a lo que van del auditorio es lo que también insistíamos al inicio de la charla. Qué bueno que haga el INEGI como órgano autónomo este tipo de ejercicios, pero deben de servir para algo, doctor. Usted también lo aceptaba y qué bueno. Si no, pues vamos a seguir igual, ¿no? Y nada más, pues se va a tirar el dinero haciendo este tipo de encuestas muy importantes, interesantes, pero que debieran provocar un punto de inflexión o un cambio hacia mejor, porque si no, pues la del 2022 va a tener otra aritmética, pero vamos a seguir igual. La muestra, como mencionaba, 46,000 viviendas a nivel nacional, sí, en las zonas urbanas, sí es representativa también, no solamente por entidad federativa, sino también para 32 zonas metropolitanas de interés, y esto incluyendo las diferentes características de los servicios, de los trámites y de la parte de la corrupción. Sí es representativa, y pues esto nos da un panorama para la política pública, bueno, para toda persona que se interese en conocer pues cómo es la calidad de los servicios, la calidad del gobierno, y me refiero a los distintos ámbitos de gobierno, y pues suficiente información también hay para que desde gobiernos municipales se tome en cuenta para desarrollar políticas públicas, estrategias que permitan hacer una mejora, porque es muy precisa la encuesta en dónde se encuentran los problemas, por tipo de trámite y geográficamente. Entonces esto permite a los gobiernos pues desarrollar políticas públicas para mejorarlos. Que poco lo hacen, poco lo hacen, ¿no? O nada lo hacen. Le están diciendo, doctor, ¿por qué no incluyen la encuesta de este año? Fíjese, interesante. ¿Por qué no preguntan cuál cree que son las causas de la corrupción? Le dicen también a esta misma persona, entre otras, los sueldos, los salarios y las prestaciones de los burócratas que no alcanzan. Entonces tienen que compensar los bajos ingresos por otro lado. Bueno, eso ya se sabe. Pero sería bueno, ¿no?, preguntar, oye, a ver, ¿cuáles son para ti las causas de tanta corrupción, ¿no?, entre los burócratas? Bueno, ya no se hable de los funcionarios públicos, pero pues simplemente le preguntan, doctor. Sí, ese tipo de preguntas que se asocia o en la teoría a las causas de la corrupción. Y bueno, pues también está la parte de la confianza, que también muestra la otra cara de aquellos gobiernos que dan un mejor servicio, y que está incluido, por ejemplo, en la encuesta, en las mejores, los porcentajes más altos, que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver con la calidad de los servicios, también se asocian, por el contrario, con la corrupción. Es decir, hay una relación negativa entre la corrupción y la calidad de los gobiernos. Cuando la calidad de los gobiernos es más alta, la corrupción va a ser menor. Entonces, sí, este tipo de elementos es importante para
poder observar y hacer comparaciones, y que aquellos áreas geográficas en las que pues la situación es negativa, más corrupción, menos calidad de gobierno, pues puedan apuntar hacia aquellos prácticas que tienen buenas prácticas por parte de las zonas geográficas que tienen las mejores evaluaciones. Bueno, pues le insisten, doctor, ojalá en la encuesta de este año se incluya la pregunta: ¿cuál cree usted que son las causas de la corrupción? Bueno, pues regresamos a la parte final de esta charla con don Óscar Jaimes Bello. Él es director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Bueno, pues siguen insistiendo, qué bueno que lleven a cabo este tipo de ejercicios. Repito, la muestra utilizada ya la explicó el doctor Jaimes Bello para llegar a los resultados de esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, donde se mide la corrupción, la confianza, por ejemplo, en policías, reprobadísima, del 1 al 10 está en 3, los partidos políticos del 1 al 10 está en menos de 3, el Ejército y la Marina arriba, aprobados con un 7. Estoy traduciendo los porcentajes a calificaciones del 1 al 10, si me permite, doctor. Esto en cuanto a confianza. Calidad en los servicios públicos básicos, bueno, por ejemplo, en zonas urbanas, pues sí, están reprobados, menos de 5. La población de al menos 18 años dice: estoy satisfecha con los servicios públicos básicos, pero bueno, abajo de 5. Y en materia de, también en esta materia, la ciudadanía reportó estar más satisfecha con la recolección de basura y agua potable en las ciudades, en donde algunas están aprobadas con una calificación de 7, etcétera, etcétera. Bueno, pero le insisten que en el ejercicio de este año ojalá pudieran incluir preguntas como: ¿cuál cree usted que son las causas? Aunque todas las conocemos, ¿no? Pero pueden haber nuevas, no sé, o algunas que pudieran servir para provocar un cambio. ¿Cuáles son las causas de la corrupción y la desconfianza que impera entre la ciudadanía hacia los servidores públicos y quienes prestan los servicios en todos los niveles? Sería bueno, doctor, simplemente pues es algo que le sugieren, y pues no sé si esto sea posible o no, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Tomaremos en cuenta la amable sugerencia del auditorio. Bueno, y sueldos, salarios, prestaciones, y sobre todo también, bueno, pues que se prohíba o se limite, no sé si usted está de acuerdo, doctor, el uso discrecional de los recursos públicos, ¿no? Mientras eso no se haga, pues vamos a seguir igual en este país. Ese tipo, bueno, tenemos también una relación cercana con el Sistema Nacional Anticorrupción para proporcionar este tipo de información, y otra que tiene que ver más con lo que hacen los gobiernos. En febrero publicamos una encuesta, un censo relacionado con los gobiernos municipales, y pues hay una parte importante sobre el control que ejercen por parte de las oficinas, los órganos internos de control, sus características, como el personal, la tasa de personas que tienen o servidores públicos por cada 1,000 servidores públicos en los servicios, en los gobiernos municipales. Ese tipo de información pues también es útil para hacer un diagnóstico sobre las capacidades institucionales que tienen los gobiernos. No sé si esto llega de Guanajuato o de Querétaro, porque hay varias, pero dicen, los escucho, por ejemplo, me atropelló un camión del municipio, y ahora la respuesta de las autoridades es que mi caso es muy difícil y llevo desde el 2013 sin ninguna compensación y en silla de ruedas. Luego otro dice: oye, la fotografía que aparece ayer en algunos diarios, en donde un árbol que se cae y destruye a un auto, tampoco hay ninguna compensación de ninguno de los gobiernos municipales, estatales, federales. Otro dice: ya van 2 veces que se daña mi auto por tantos baches en la Ciudad de México. Aquí sí dice Ciudad de México, tampoco encuentro ninguna compensación. ¿Eso también podría agregarse a esto, doctor? Sí se encuentra, tenemos una evaluación de las calles y avenidas a nivel nacional, el 25, solo 1 de cada 4 se encuentra satisfecho con las calles y avenidas.
sí está ese tipo de características incluidas en la encuesta. Bueno, doctor, ¿cuál sería su reflexión? Y siempre muchas gracias por recibir la llamada y las sugerencias del auditorio. Al contrario, muchas gracias a ti, a tu amable auditorio, Oscar Mario. Bueno, la información, como mencionaba, es muy detallada, la pueden encontrar en la página del instituto. Hay una presentación, un PowerPoint, bueno, por cada una de las entidades federativas, que refleja pues los principales indicadores. Por ejemplo, en la tasa de prevalencia de corrupción, las víctimas de corrupción, pues viene la información a ese nivel de detalle. Quintana Roo, Puebla y Baja California fueron las entidades que tuvieron una mayor tasa. El porcentaje a nivel nacional fue de 14.7, como tú lo señalaste al inicio de la charla. En Quintana Roo es más de 20%, Puebla cerca del 20%, Baja California 19% de la población. Es así que entonces se puede tener este nivel de detalle. Bien, doctor Óscar Jaimes Bello, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Siempre muchas gracias y reconocer la labor que hace este instituto como órgano autónomo, en donde pues que este esfuerzo sirva para algo y que mejore en mucho pues la administración pública en los rubros que ustedes estudian. Le aprecio mucho su tiempo, doctor. Al contrario, gracias a ti, Oscar Mario. Buen día a tu amable auditorio.